Cosas dulces para hacer. Cosas dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Cosas dulces en el aire, muy buenas noches, muy bienvenida de regreso Sofía Durán, que hace unos programas que venías escapando. Sí, no escapando. Atrapada por la facultad. Haciendo lo que podía. Sí. Sobreviviendo y bueno, ahora ya salí un poco más del pozo y pude hacerme el tiempo para estar acá. Le cuento a la audiencia en el que lo que seguramente va a ser un programa denso, paréntesis de humor. Sí. Que la última vez que te vi dije, uy, está hecha mierda. Pues, pero te lo dijiste a vos mismo, no me lo dijiste a mí. Que tenías el maquillaje corrido nada más. Pues yo dije, sí. Está sin dormir hace una semana. No. Le está pasando por arriba la tesis, pero no. Aparte Estás yo bien. me acuerdo que tú te había dicho, qué bien que dormí ayer. Y vos me dijiste, No se se nota. No, me dijiste, se te nota. Y como que escuchaste mal. Claro, pensé que me estaba jodiendo, como que no Claro, estaba y me di durmiendo. cuenta que te habías confundido porque el tono no fue como, qué bueno, fue como, no estás bien. Entonces, sí. Pero bueno, volví. Pero por estás suerte. bien, Sí, estás sí. bien, estás viva. Y hoy no tenés el maquillaje corrido, así que bien. No, me esforcé y con la humedad que hay tampoco tengo tanto frizz, pero Y bueno. esta luz que te mata además a esta hora es como medio... No es mi Yo peor siempre enemigo. salgo como con los cachetes rojos, capaz me tendré que conseguir una base, pero por ahora no tengo. Capaz que tengo que apagar las Lamentablemente. luces y que volver a lo que es la radio tradicional y ya Bueno. está. Estoy muy contenta de estar acá hoy, sobre todo por el programa que vamos a tener. Me alegro. Y el programa que vamos a tener es con Natalia Guidobono. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Y que sos socióloga, que sos magíster en género y políticas de igualdad, que sos docente en Flaxo y que sos integrante de la asociación civil El Paso, que es una asociación que escuchamos lamentablemente hablar bastante en las noticias, pero para los que no la conocen, una asociación especializada en trata. Sí, es una organización que estamos especializadas en trabajar y proteger a los derechos humanos de las mujeres, las niñas, niños, adolescentes. Trabajamos para eso, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de las personas y fundamentalmente trabajamos en los temas de violencia, no solamente en los de trata, sino en los de violencia de género y violencia de niñez y adolescencia. Pasa que cuando pienso en organizaciones que tienen que ver con violencia, hay varias, ¿no? Pero como que en trata se suele hablar del Paso, ¿no? Son como que están más, sí, hay unas más pocas. metidas. Ahí va. Eso es a raíz de, porque justamente hay pocas, entonces el paso en términos de trata resalta por eso, porque no hay tantas otras organizaciones que estén. Bueno, ¿por qué resaltamos? No sé. Pero efectivamente sí, somos una organización que tenemos 15 años. Este año estamos cumpliendo 15 años. Aunque bueno, sus integrantes, hay muchas que hacen mucho más que estamos trabajando en estos temas, especialmente su equipo de coordinación, pero que trabajamos mucho en el tema de trata de personas y trabajamos durante muchos años en lo que era un servicio de atención a mujeres víctimas de explotación sexual y trata, en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual se canceló, se cortó en el año 2023, en noviembre del 2023, y bueno, ahora no estamos más trabajando en lo que es la atención directa a víctimas de trata. Te empiezo con una pregunta bien básica, que es ¿qué es la trata? La trata bien. de personas. Que antes se decía trata de blancas y ahora es trata de personas. Bien, está buenísimo esto que traes, porque traes la idea de trata de blancas, que es una idea que viene de la época de la esclavitud. Entonces nos hace pensar en justamente lo que es la trata. Y efectivamente se decía trata de blancas en contraposición por la trata de esclavos, o sea, la trata de mujeres negras. La trata de blancas hacía hincapié en aquella explotación de mujeres víctimas de explotación sexual. Entonces, era la esclavitud para la explotación sexual, eran las blancas, y la explotación laboral eran las negras, y esas eran las esclavas. Hoy, bueno, el concepto es trata de personas con distintas finalidades. Una de sus finalidades es la explotación sexual, que es en el Uruguay la mayoría, y otra de las finalidades es la explotación laboral, que es la más invisible, digamos, ¿no? No sabemos, yo dije la mayoría, pero en realidad hay un solo estudio que nosotros hicimos en el marco del Paso, que se llama Dueños de Personas, Personas con Dueños, en donde hicimos una pequeña exploración de situaciones de explotación laboral, pero no hay mucha investigación respecto al tema.
Todavía está muy, muy verde en ese sentido. En términos de género, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre trata de persona para un motivo de índole sexual y otra para motivo de explotación laboral? Digo, ¿hay unas diferencias que sean sustanciales en los géneros entre una y otra? Sí, está bien lo que planteás. Voy una pizquita para atrás. Cuando hablamos de explotación, de trata de personas, estamos hablando de un proceso en el cual una persona, un grupo de personas son captadas. De alguna manera hay un traslado, hay un desarraigo de las personas de su lugar, ¿no? Y el traslado no tiene que ser muy lejos, ¿no? Puede ser al exterior, pero puede ser acá nomás, puede ser dentro de la propia ciudad. Incluso que exista un traslado, lo importante es que haya un nivel de desarraigo importante y la explotación. Entonces ahí es donde está la diferencia. Tenemos explotación sexual, en donde el 90 y pico % son mujeres las que son explotadas, y si no, son personas de la diversidad sexual. O sea, hay varones explotados sexualmente, pero la gran mayoría son mujeres. Y también tenemos para la explotación laboral, y en la explotación laboral podemos identificar, y esto así, perspectiva de género pura y dura, si son tareas vinculadas a los mandatos sociales, ¿no? Estos mandatos de género más asociados a los cuidados, al trabajo doméstico, van a ser mujeres las víctimas de explotación laboral. Si son trabajos más vinculados a la construcción, a lo agropecuario, ¿no? A la forestación. Minería, hubo un caso hace poco. A la minería. Ahí vas a encontrar a los varones, ¿no? También encontrás a las mujeres en textiles, por ejemplo, en el mundo, en los textiles están muchas veces hay muchas mujeres. En la pesca están los hombres, ¿no? Entonces, la cuestión principal es que nosotros pensemos dónde está el foco de la explotación, ¿no? ¿Y qué es la explotación? Nos vamos a preguntar después. Eso te iba a decir. ¿Qué es la explotación? La explotación es la vulneración de los derechos humanos de las personas. A veces creemos que las personas que están en situación de trata están atadas, no pueden, ¿no? Y en realidad muchas veces, y las víctimas de explotación sexual no están atadas, todo lo contrario, son, lo que ustedes hablaban recién, son bellas, están lindas, están producidas, ¿no? Porque no están necesariamente atadas, andan por los shopping, por las calles, transitan los lugares. Y lo mismo las personas, muchas veces que están en situación de explotación laboral, transitan, les vamos a comprar, o sea, compartimos espacios, porque esto del mundo de entre lo legal y lo ilegal están medios mezclados, bastante mezclados, así como en otros problemas sociales que tenemos importantes ahora, como el narcotráfico, también lo tenemos ahí, ¿no? Entre el mundo de lo legal y lo ilegal. Esto es lo mismo. Considero que es pertinente igual hacer esa aclaración por lo que estábamos hablando recién, para contarlo, que, bueno, estábamos hablando de la película Búsqueda Implacable de Liam Neeson, que es un clásico. Natalia no lo vio, pero sí, como que creo que también a partir de ahí se hizo mucho la idea de la trata, es cuando yo por ahí estoy de viaje o caminando tranquilamente y me ponen una bolsa en la cabeza y lo próximo que me quiero acordar, soy víctima de trata. Justamente lo que tú nos estabas comentando es que es parte de todo un proceso. Y sobre todo también lo que decíamos es que es muy pertinente, sobre todo hoy, en una cultura de redes sociales, en una cultura donde el OnlyFans para muchas personas y sobre todo mujeres es un trabajo o es una fuente de ingresos. Entonces me parece que es mega importante eso que vos decís. ¿Y cuáles son los canales de entrada por lo general con esas mujeres? El engaño. Ajá. El engaño del que fuera, ¿no? Hoy hablábamos de un posible engaño amoroso, puede ser, y hay muchas, y esto nosotros lo vimos en el análisis que hicimos de los datos a partir de los casos que teníamos en el marco del Servicio de Atención a Víctimas de Trata. Analizamos y efectivamente había muchísimas mujeres del exterior, porque ahí había muchas, y una de las cosas que detectamos es que había muchas mujeres dominicanas en particular, que vinieron en un proceso de migración, y lo que encontramos era eso, una multiplicidad de engaños, ¿no? Engaños. También lo hablábamos de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación laboral en el marco de trabajos domésticos. También hay engaños, ¿no? Engaños engaños amorosos. ¿A qué te refieres con engaños amorosos? Hombres que se hacen pasar por los novios amorosos, novios de 3-4 meses que te dan la vida y el moro, en muy poco tiempo
te ofrecen una vida espléndida en un país lejano, que puede ser Uruguay, y que es Uruguay, porque nosotros somos, ¿no?, lo que llamamos, somos un país de destino de la trata, además de ser un país de origen, o sea, mujeres que de acá salen hacia otros países, mujeres que son destino, o sea, que de otros países vienen al Uruguay y son tratadas en este país, o de tránsito, ¿no?, situaciones que de Argentina van al Brasil o que a Paraguay, ¿no?, y también lo que llamamos la trata interna, mujeres y varones que son víctimas de explotación al interior de nuestro país, que eso se ve muchísimo y está totalmente invisibilizado. Estábamos hablando de los engaños. Decías engaños amorosos. Engaños amorosos. Otro tipo, el engaño laboral de te prometo terrible oferta de laburo y llegas y no es eso, ¿no? Te prometo terrible oferta de laburo. Imagínense que en el Uruguay, si tú estás en Venezuela, en Cuba, en Dominicana, en El Salvador, en Haití, que son países que en este momento tienen dificultades económicas importantes, te ofrecen un sueldo de $1.000. Un batallón de plata. Cuando llegaste acá, los $1.000 te dan para poco, ¿no? Porque estamos hablando de 40.000 pesos, o sea, capaz que hasta te ofrecen eso. Y efectivamente uno encuentra en el mercado laboral trabajos de $1.000, de unos 40.000 pesos. Pero llegaste de un país que todo sale de 3 pesos a Uruguay. A Uruguay, ¿en dónde? Un ojo de la cara. Los 40.000 pesos ya no te dan para tanto, en donde en realidad hay un engaño importante en términos de para qué te da aquello, pero además empiezan a aparecer situaciones de endeudamientos también, porque no es solamente, a veces a veces la gente viene, o sea, está en procesos migratorios, de movimientos de personas, entonces está en el país, viene por distintos mecanismos y luego que está acá está en una situación de vulnerabilidad. Y al estar en una situación de vulnerabilidad, por esto, por migración, por pobreza, por raza, ¿no?, por múltiples situaciones, encuentra como personas que mágicamente la van a ayudar y ahí se genera el engaño, ¿no? Entonces estamos en el engaño amoroso o estamos en otros engaños. Es como por lo que contás, es como un camino de engaños, porque está el que te engaña diciéndote tengo un tremendo trabajo para vos, una tremenda oportunidad laboral. Está el que cuando una vez que vos estás en necesidad, porque no todo era color de rosas, te hace entrar más a esa cuestión de explotación. O sea, como que no es una cuestión de una sola persona, esto es obvio. Pero pero es como de algo mucho más amplio también. Hay varias personas en el engranaje, ¿no? Esa es otra de las claves. Cuando estamos hablando de trata, estamos hablando de redes de personas. Y estas redes, que es 3 personas o más, esta red de personas a veces es una red muy conformada, película, ¿no? Película de mafiosa, entonces hay una red con una jerarquía y está establecida y es grande y se sabe quién manda y quién tiene que hacer ciertas cosas, o a veces esta red ni siquiera se conocen tanto entre ellos, pero hay muchos elementos que se van aprovechando de situaciones de vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Entonces, también hay situaciones en donde vos te podés encontrar que llegan al Uruguay y después que están acá, empiezan a acercarse personas aprovechándose porque saben que en aquel lugar, en aquella pensión, hay personas que vinieron por un trabajo que el trabajo no era tal. O que venían a un trabajo y que pensaban que iban a hacer tal cosa en una tarea doméstica, digamos, en una casa. Y terminaban siendo explotadas sexualmente. Creo que también esto es medio importante hablar de cómo funciona, porque hace poco hubo una polémica con 2 ex integrantes de Gran Hermano Argentina, Chino y Nico, puede ser, que les dicen que claro, ellos habían hecho una promoción, una publicidad. Natalia tiene cara de que no tiene idea de lo que le estás contando. Bueno, pero te va a encantar entonces. Te va a encantar porque ellos en sus redes sociales subieron un video muy como influencer diciendo: ¿querés la oportunidad de tu vida? En Rusia, en Tartaristán, hay no sé cuántos puestos de trabajo para mujeres de 18 a 22 años y un sueldo, era como muy bueno para ser real, pero nunca además... decían de qué ibas a trabajar. Nunca decían de qué ibas a trabajar, pero lo que necesitaban era que fueras mujer entre 18 y 22 años. Eso obviamente llevó a toda una controversia porque era muy evidente. La gente, por ejemplo, yo no sé cuántas puestos decían que había disponibles de laburo y al final era un pueblo, no sé, de 10 personas, ¿me entendés? Como que no daban las cuentas. Pero eso también llevó a reflexionar, digo,
la responsabilidad que ellos tenían. Porque digo, capaz que alguna chica se podría haber inscripto. Y ellos con lo que decían era como, bueno, nosotros nos informamos todo, se informaron en realidad por quienes lo llamaron. Que lo llevaron para allá, ellos entrevistaron Sí. a las chicas y todo, claro, y no vieron nada raro. Claro, pero entre estaba todo, comillas. pero estaba como que seguramente el día que ellos llegaron estaba todo Sí, sí, armado es para que luzca bien. En un podcast que yo escucho dice, es como cuando llevan a la gente de tour por Corea del Norte. Claro. Te muestran todo lo que está armado para mostrarte. Claro. Entonces, nada, como que eso también está bueno en eso que hablas de los pasos que hay. Viste qué interesante, porque vos mostraste, después lo voy a buscar porque sí escuché algo, pero no, ahora no me acordaba, porque no suelo mirar Gran Hermano ni todos los influencers que surgen de ahí, pero efectivamente esto de los engaños y cómo ellos se beneficiaron con algo que claramente tenía algo raro. Esto de olor a algún tufo acá hay, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese olor raro? Hay que darse cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros decimos mucho, bueno, hay algunos colectivos, y discúlpenme los colectivos que nos estén escuchando, que los taxistas, ¿no? El boliche, para lo que es la explotación sexual, ¿no? Y bueno, son muchas veces parte de esa red, ¿no? ¿Son más conscientes o no de lo que están haciendo? A veces no tienen que ser tan conscientes de que están haciendo eso. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la trata, cuando si uno llega y dice, no, allá siempre hay chicas, ¿no? Y bueno, y capaz que esas chicas no están en una situación de trabajo sexual legal, que recordemos que en el Uruguay es legal el trabajo sexual bajo ciertas condiciones, sino que son víctimas de trata. O sea que hay alguien por fuera que está recibiendo ganancias, ¿no? Por esas mujeres. Y una cosa que es interesante, que hoy estábamos conversando, esto de la libertad, ¿no? De repente nadie está atado, o no necesariamente atados, pero sí se restringe la libertad desde distintos lugares, ¿no? Y a veces la libertad se restringe a través de amenazas más directas o indirectas, amenazas a las familias, ¿no? Vos vas a seguir trabajando conmigo porque si no, Claro. tal cosa. En el medio te llevan a consumir drogas. Eso es bastante común también en el marco de la explotación sexual. Y acá lo que tenemos que pensar siempre que hay una base de una vulneración y de una vulnerabilidad previa, ¿no? Que de alguna manera facilita para que quienes van a captar te capten, ¿no? Esto de las situaciones de explotación laboral que se encontraron en Brasil, que eran 2 personas, al final es una persona uruguaya, ¿no? Esto Que fue salió en la prensa hace nada, una semana. unos días. Era una explotación laboral. Hacía Horrible. 9 años que los tenían. Ahí sí había, ¿no? Una restricción de la libertad. Claro, una cosa como de esclavitud prácticamente. Era esclavitud. Entonces, muchas veces esto de la trata se dice la esclavitud moderna, ¿no? Bueno, sí, a veces tenemos que, la idea de esclavitud nos hace pensar en el esclavo atado con cadenas, y a veces las cadenas no son físicas, pero existen las cadenas, ¿no? Esto de los endeudamientos de las familias. Eso es lo que decía recién, de que a veces las personas no sabían. Por ejemplo, en Uruguay, prostíbulos informales o clandestinos tienen casos de trata incluso, y sus clientes pueden llegar a ni enterarse, por ejemplo. Exacto. O sea, uno puede estar contribuyendo, si es consumidor, a la trata, Es sin que saberlo. probablemente no lo sepan. Es muy probable que no lo sepan. Y puede haber algunos que sí lo sepan. Y puede haber alguno que incluso ayude a alguna mujer a ser rescatada. Entonces, ahí hay situaciones, ¿no? O sea, no es que son las más frecuentes, pero hay situaciones en donde se puede generar mecanismos para ayudar al rescate, ¿no? Sí, porque sí, sin ánimos a estigmatizar, digo, es decir, existen consumidores de prostitución, y tal vez lo que ellos quieren es consumir prostitución sin tener que necesariamente contribuir a la trata. Entonces, No se preguntan, ¿no? ahora tampoco capaz que no la piensan No tanto. se pregunta, por pero lo menos el estudio que tenemos, que es un estudio que hizo Susana Rostañol ya hace bastantes años, más de 10 años, pero que sigue absolutamente vigente, y que se llama Consumidores de Sexo, y una de las cosas que se plantean es, no les importa. Quienes consumen sexo pago en general, no les importa
en qué condiciones está. Les importa que esté bien para ofrecerles el servicio. Yo soy muy cándida, te pido perdón. Perdóname. Yo confesé acá en otro programa de Cosas Dulces. No te iba a pedir que confieses nada. No, preguntado por el entrevistado, ¿te acordás? Por Sí. Drex, que por poco que me puso en la obligación de yo cuando era adolescente, tenía 17 años y era como... No podía terminar el liceo sin haber estado con alguien. Entonces con varios amigos fuimos en una prostituta. Ya lo había dicho, sé que lo puedo volver a decir. Claro, pero también es como está esa gente que tiene el hábito, que Claro, tiene pero el digo, hábito de pero consumo. obviamente que no le preguntamos. Claro. No sé, éramos Claro. adolescentes. Míralo, no fue de malo. ¿entendés? Eran adolescentes. No fue de malo. Porque Vos si no, fuiste a en un realidad lugar. Es peor lo que estoy diciendo, porque no es que es alguien que no se lo pregunta porque es malo. Es porque... El no sé, problema es ni- que no ni te, se para cruza. empezar no te preguntaron qué edad tenías. No, claro. Para empezar no te preguntaron qué edad tenías. Mm. Entonces, qué importante. Vos lo primero que dijiste, bueno, ¿cómo juega el tema del género acá? Qué importante, ¿no? Yo pago, estoy segura que ni ella, bueno, yo seguro que no, pero ella no pagó por sexo para su primer relación sexual. No la vamos a hacer confesar. No acá. la vamos a hacer confesar, pero estoy Sí, segura. quiero Porque el 90% o 90 y pico por ciento de las mujeres no pagamos por sexo nunca. Sí, claro. Y los varones, en algún momento, es muy probable que lo hayan hecho. Por suerte, eso ha estado cambiando. Por suerte. Pero había incluso una cuestión compulsiva, porque por lo menos vos, 17 años, decidiste qué hacer. Sí, está Muchas el- veces no se el decide tío que qué te hacer. lleva- El tío que Claro. te lleva con 14. Y vení para hacerte hombre. Ligado ¿No? a la cuestión de la edad también, porque en esto que hablamos de que no solamente tiene que ser sexual, sino también puede ser más ligado y en esa explotación. ¿Qué pasa con los menores de edad? Bueno, eso se llama explotación sexual, ¿no? Y ahí tenemos la explotación sexual con o sin trata. ¿Qué significa esto? Explotación sexual solamente, en donde no hay un traslado, un desarraigo, o en realidad adolescentes, muchas adolescentes, que son víctimas de explotación sexual, pero que además son víctimas de trata. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso que veíamos en el marco de esta investigación, Frontera Seca, Rivera. Un grupo de gurisas de un liceo pasan el fin de semana en una fiesta del otro lado de la frontera, además, ¿no? Es que no existe la frontera. Un muchacho la lleva. Vamos a una fiesta. Terminan en una estancia, limpiando la estancia primero, porque las obligan a limpiar la estancia, después siendo explotadas sexualmente, violadas, abusadas, ¿no? Y después, medio que dejadas por ahí pueden salir de esa situación y regresan a su ciudad. ¿Cómo llegan esas gurisas? ¿No? Eso es lo otro que nos tenemos que preguntar. Y a veces de repente calladas la boca no dicen nada. ¿Por qué? Porque se fueron sin permiso, porque pensaban que se iban a ir a un baile, ¿no? Del otro lado, del otro lado de la frontera. Entonces, ¿y ahí qué había? Había del otro lado un grupo de hombres, adultos, con dinero, ¿no? Con capacidad de decidir y con posibilidades de ver lo que estaba sucediendo. Sí, pero claro, también lo que me lo preguntaba era no estrictamente en lo sexual, porque digo, capaz que Sí. en lugares donde hay muchas fábricas, digo, muchas veces se habla de los niños en Pakistán trabajando para la industria textil, por ejemplo. Entonces, también se puede usar al menor de edad como para ese tipo de trata y o de explotación. De trata laboral. De Ahí trata lo que laboral. estabas hablando es de explotación laboral y de Claro. trata laboral. Sí. Sí, adolescentes, sí. Yo te diré que acá hay explotación infantil, Capaz que no la vemos acá, Plaza Independencia, 18 de julio, ¿no? Ujú. Pero hay explotación infantil y hay explotación laboral en los ámbitos agropecuarios, en lo que decíamos, ¿no? En la pesca, en los lugares más aislados, en las zonas más empobrecidas, ¿no? Ahí tenemos situaciones de trata laboral. Y tienen mucho que ver con esto de extraer como todo el beneficio de la otra persona, ¿no? Es cosificar al máximo a la persona y es extraerlo todo. Hoy decíamos, antes de arrancar, esta idea de que a veces creemos que quienes son explotados son todas personas que están en extrema pobreza, ¿no? Y esto es parte de los mitos. La pobreza sí es una vulnerabilidad que se corre más riesgos, que hay una
preeminencia entre la población que es víctima de trata, en las personas que son víctimas de trata, en que haya situaciones de pobreza. Pero en las mujeres, cuando es víctima de explotación sexual, hay situaciones de violencia, hay situaciones de violencia sexual o abuso dentro de la familia o en el hogar, en el marco de la pareja. Hay como una serie de otras razones por las cuales muchas veces terminan siendo expulsadas. Incluso por situaciones de riesgos de cambio climático, ¿no? Desastres climáticos que generan un desastre social y eso genera una mayor expulsión de las personas de alguna zona y también son más propensas a ser víctimas de trata o de explotación. Y decíamos, en la explotación sexual, no solamente son las pobres, sino que también son, y eso lo veíamos en los datos que se hizo el estudio de datos hasta el 2022, entre el 2018 y 2022, había casi un 20% de mujeres que habían entrado a la universidad o habían culminado los estudios universitarios. Entonces estamos hablando de un problema que no pasa solamente por la pobreza, sino que pasa por otras cuestiones, ¿no? Bueno, trasciende el espectro socioeconómico, porque ya desde el momento en el que hay una clase de persona que pudo haber llegado a estudios universitarios y que es víctima de esto, también habla de eso, vos decís, o sea, de que si bien hay una población vulnerada, en realidad no es exclusivamente... No es solamente claro. por una cuestión socioeconómica, claro. No es solamente por eso, sino que hay otras razones por las cuales se pueden dar la vulneración de los derechos y la vulnerabilidad de los derechos en términos de que termine en una situación de explotación. ¿Te parece, Gasti, si vamos a una tanda? Dale, perfecto. Ya volvemos. Volvemos, estamos en Cosas Dulces charlando con Natalia Guidobonio, socióloga, magíster en género y políticas de igualdad, docente, integrante de la Asociación Civil El Paso, y vos, Sofi, te corté, te quedabas con... Sí. Mandaste vos la tanda, pero porque yo te amenacé con mi mirada. Fui obligada Sí. a irme a tanda, pero lo que te quería preguntar, Natalia, que ya que estábamos hablando de todo eso, de que no es solamente una cuestión socioeconómica, en este estudio en los estudios que ustedes han estado haciendo, ¿qué factores entonces, además de eso, han encontrado o ven como potenciales causas o factores? Y bueno, una la nombraste al principio y tiene que ver con una sociedad patriarcal, ¿no? Con una sociedad que sostiene las relaciones entre mujeres y varones en base al poder excesivo de unos sobre otras. O sea, esto lleva a que hayan muchas situaciones de violencia, ¿no? Esto que hablábamos de violencia sexual, de violencia en la pareja, lo que llamamos violencia de género. Otro de los factores tiene que ver con las cuestiones de socioeconómicas y de discriminación social. En términos de discriminación social, otro elemento puede ser todos los factores que son expulsivos, ¿no? Discriminaciones extremas por origen étnico-racial, discriminaciones de poblaciones que están siendo expulsadas de algunos países por situación socioeconómica, ¿no? O por una cuestión climática. Entonces, ahí es una conjunción de elementos. Claramente que lo socioeconómico es un elemento, es un factor, pero a veces es la violencia, a veces es el capitalismo extremo, cuando lo pensamos desde un lugar como más abstracto, ¿no? Decimos, bueno, el capitalismo extremo, el capitalismo, este extractivista que hoy transitamos y que vivimos en él, ¿no? Hace esto, hace que, no sé, creo que 1% de la población tiene el 99% de los recursos. Entonces deja a un 99% con muy pocas capacidades y posibilidades de consumo, que es lo que hoy se valora. ¿Se entiende? Sí. Es como mucho más complejo de decir, bueno, es un problema socioeconómico. Entonces la gente que no tiene problemas socioeconómicos no va a tener, no va a vivir una situación de explotación. Y capaz que la va a vivir igual. Más que el 99%, yo me concentro tal vez en el 1% que tiene tanto, que también se puede dar el lujo de incurrir en ciertas prácticas o pertenecer a ciertas redes.
esto, no me acuerdo si lo hablamos al aire o si era algo que estamos hablando fuera del aire, pero lo de los OnlyFans, el caso de una chica, una modelo hace poco que salió, que la habían encontrado en una ruta con sus extremidades quebradas, perdón, porque hay que decirlo, porque la habían invitado a una fiesta a Dubái, ella accedió, no sabía de qué se trataba, y bueno, gente con mucho poder, se sintió como en el derecho de incurrir en prácticas que terminaron siendo, que la dejaron al borde de la muerte. Entonces eso también Y muy me imagino. dañada, ¿no? Claro. Y muy dañada. Y también como en consonancia con todo esto que venimos hablando, algo que creo que se habla muy poco y es se sale de la trata, en qué condiciones se sale de la trata y por qué muchas veces, qué es lo que por ahí puede ser tu puerta de salida. Te hago una pausa, capaz que podemos dejar eso pues tengo una pregunta previa. Me parece que Bien. si no la desordenamos. Perdóname que me Y después como cortamos que y me ponga editamos. cotelista. No, todo esto queda. Esto es radio verdad. Esto es peor todavía. Bueno, Pero- está. No, que es, porque hace un rato charlé con Teresa Herrera, que es amiga de la casa acá en la radio, y no es especialista en trata, pero bueno, sí en violencia de género y demás, y me decía, muchas chicas que quedan envueltas en redes de trata son, por ejemplo, que están en el INAU, me dijo. Y pensaba en el caso que hubo el año pasado en Rivera, de una chica que murió, si no recuerdo mal. Y cuando el caso fue trágico, y ahí se descubrió que era parte de una red de trata, pero recién se descubrió una vez que ya había llegado a Exacto, ese porque, punto. o sea, Es sí. una vulnerabilidad que hay supone sí- que el Estado te está cuidando, pero igual, más o menos, ¿no? Pero más o menos, es cierto eso. Hay situaciones, y esto que hablábamos, hay mucho, cuando hablamos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, es esto, es el pago por sexo a adolescentes. Y bueno, las personas poderosas que no tienen por qué estar en Dubái, ¿no? Son nuestros senadores a veces, pagan por sexo a niños, niñas o adolescentes. Y de ahí a hacer un movimiento de que se genere una red, de que se lo traslade, de que se lo desarraigue, de que haya una permanencia en el tiempo de esa explotación, ¿no? Por parte de varias personas, que muchas personas más visibles o más invisiblemente puedan tener ganancias, ¿no? En todo ese proceso, o beneficios, porque a veces son ganancias económicas y otras veces son beneficios, ¿no? Capaz que hasta un beneficio místico, ¿no? También acá tuvimos situaciones de explotación laboral en el marco de algunas iglesias de una religión X, ¿no? Pero en el marco de... Sí, muchas sectas también que promueven muchas- eso y en realidad al final es explotación sexual. Es explotación sexual, es explotación laboral, ¿no? También a veces se da la combinación de ambas situaciones. Por eso es muy complejo, porque a veces tenemos una gran organización o a veces hay una familia. La organización es una familia que explota a una chica, a una joven que la tenían primero lo que llamamos criadazgo, ¿no? Que la traen de ámbitos rurales, porque bueno, pobrecita, así la cuidamos y puede ir al liceo. Y en el mientras tanto es la que nos trabaja en casa todo el tiempo y trabaja 18 horas y cuando ya tiene 18, 19 años... Y es la edad que tú decías, ¿no? En la primera juventud y es explotada sexualmente en la zona de Progreso, por ejemplo. Y eso hubo un caso hace unos años que pasó por la justicia, que se procesó a esa familia, ¿no? Y que se rescató a esa chica. No sé exactamente en qué está, ¿no? Pero hay mecanismos de rescate. Bueno, en términos generales, no es fácil, esto que decíamos, ¿no? Hoy acá en el Uruguay yo no sé cuáles son los mecanismos para la atención a mujeres víctimas de trata. En el exterior, por ejemplo, ¿no? Perdón, decís eso por lo que decías hace un rato de que ustedes ya no tienen el convenio con Sí, con el que no Estado. sabemos, qué hay, porque puede ser otra organización que la tenga, pero no sabemos quién, si hay alguna atención. Sí hay, digamos, si uno está, hay mecanismos de rescate que pasan muchas veces si están en el exterior, si es una situación de explotación y trata internacional a través de las embajadas, hay procedimientos que están estipulados, ¿no? Aquella película que fue la que nos puso el tema arriba de la mesa, que fue el libro de María Ursola, El huevo de la serpiente, que después se hizo la película En la puta vida, es
una situación de explotación, de trata de una víctima uruguaya en Italia que es rescatada y que la embajada tuvo mucho que ver, los servicios, organizaciones de la sociedad civil que ayudan a salir de esas situaciones, ¿no? Y que ayudan a salir dando recursos, que no son recursos económicos solamente, ¿no? Sino que son habilidades, potencialidades, capacidades, apoyo para poder salir en términos de tener una vivienda, tener un trabajo, poder acompañar a sus hijos. Esas mujeres en general tienen hijas e hijos, ¿no? Que hay que poder también acompañar a transitar un lugar de salida, una forma de vida distinta, un trabajo estable, un generar recursos económicos, apoyo psicológico. Un poco también, claro, otro factor es la edad, lógicamente en el tráfico sexual, que esto también lo habíamos hablado fuera del aire, pero no es lo mismo que a ti te agarren a los 20 años y estés toda tu vida. Eso tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y es como el trabajo sexual, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el lugar que las mujeres ocupamos y que las mujeres jóvenes ocupan y el cuerpo de las mujeres jóvenes ocupan en la sociedad en términos de cuánto es consumible un cuerpo viejo, un cuerpo desgastado, un cuerpo gordo, ¿no? ¿Cuánto se consume? Entonces, bueno, sí, se consume más y efectivamente las mujeres víctimas de trata sexual están más en el entorno de los 25 años, 35 años, hasta ahí, ¿no? Pero encontramos mujeres más grandes también víctimas de trata con fines de explotación sexual, también hay. Pero puede pasar que te dejen ir en cierto punto, que te digan, mira, ya no me servís más. De alguna manera sí. Dependerá mucho también de cuán organizada sea la red, ¿no? Porque si la red es muy organizada, no le sirve que te vayas porque podés salir a hablar. Y hablar es un riesgo para una red, ¿no? O sea, tiene que ver con esto. O sea, cuando estás hablando de algo que es un delito extremo, Claro. ¿no? No necesariamente. Ahora, tenemos que pensar que sí, que podemos salir de estas situaciones. Más rotas o menos rotas, como dice. Hay un manual que yo hace un tiempo hablando de este tema me lo mandaron, que no sé si era de tu organización. Sí. Pero, ¿sí? Sí. Ah, ahí va. Está, claro, que te iba explicando paso a paso qué hacer si eras víctima, qué formas escapar, qué momentos aprovechar. No, hay un manual, yo pensé que hablabas de un manual, hay un manual para periodistas para trabajar los temas de trata, que también está en la página web, lo tenemos, que se hizo junto con el Abrojo, con Voz y Voz, en el marco de este proyecto. Igual mándamelo. Y después, sí, cómo no. Pero bueno, es muy complejo porque no podemos poner un manual. Vos imaginate que hay situaciones de trata en el ámbito de los barcos pesqueros. ¿Cómo? O sea, es muy distinto a pensar una situación de trata en una whiskería en el interior profundo de la zona rural del Uruguay, ¿no? Y son situaciones de trata que existen en el Uruguay, que las tenemos, que convivimos con ellas, compramos el pescado, nos maquillamos ¿no? O sea, estamos transitando en esto, que me parece que es una idea que tenemos que tenerla como más presente, de que el delito y el delito extremo no está allá afuera y re lejos, lo tenemos acá nomás, ¿no? Convivimos con él. Entonces, el poder darnos cuenta como sociedad dónde estamos aportando a eso, ¿no? Y bueno, también nos permite cambiarnos de lugar, movernos, no ser tan inocentes, ¿no? De algunas propuestas magníficas, ¿no? En general a todos nos cuesta bastante comprar el pasaje, ¿no? Conseguir un buen trabajo. Me parece interesante igual de la pregunta de Sofi, eso de cómo postulabas como que hubiera mujeres que capaz que, o personas, ¿no? Que no supieran que eran víctimas, ¿no? Eso puede pasar, que alguien, porque no es que la secuestraron del apartamento como en Búsqueda Implacable, sino que es una cuestión familiar, ¿no? En general, en el Uruguay no hay secuestros, no es las víctimas de trata no son secuestradas, ni las que son uruguayas ni las que llegan, ¿no? Es más, muchas veces las mujeres llegan al Uruguay
por sus propios medios, en el marco de un movimiento migratorio que hay, y después terminan en una red de trata, captadas por una red de trata. Recuerdo que hace unos años no me acuerdo si se llegó a implementar, pero por lo menos había evaluado implementar una visa para República Dominicana, que era rarísimo porque Uruguay le pone visa, y tenía que ver con Tenía la que ver red con de el... trata. tenía- Con que venían y terminaban viviendo en pensiones de mala muerte, y hablabas con ellas y era, no, yo creí que venía otra cosa, ¿no? Sí, yo no sé si tenía que ver con las redes de trata, tenía que ver con el movimiento migratorio, Claro. ¿no? Eso tenía que O ver, por lo menos sí. en parte tenía que ver. Sí, con el movimiento migratorio que había, sí, y Como eso algún frenó informe el, periodístico, claro. frenó el movimiento migratorio dominicano. Me acuerdo de ¿no? algún informe periodístico de mujeres en pensiones, así, Sí, en lugares sí. como complicados, y que era que contaban que habían venido creyendo que iban a tener otro tipo de trabajo. Esto que decíamos, ¿no? Mm. Venían, bueno, un Que eran montón, dominicanas, por eso un mismo. montón de plata y terminan siendo captadas en redes de trata. Y esto que tú decías, si las mujeres se autoconsideran, y bueno, no, así como en la violencia de género, ¿no? En la violencia de género la mayoría de las mujeres no se consideran, no nos consideramos, estoy viviendo una situación de violencia. No, para poder llegar a ese momento, tenemos que pasar por un montón de situaciones, por un montón de conocimiento, por un montón de apoyos, ¿no? Porque también necesitamos apoyos emocionales, ¿no? De pienso, de articulación con otros, de apoyo que nos puedan, porque autodefinirse, estoy en una situación de violencia, es muy duro. Porque quiere decir que hay un montón de cosas que de repente no logré hacer todo lo que yo quería, ¿no? Tenía expectativas distintas para llegar. Cuando vine y migré dentro del Uruguay o del exterior, tenía expectativas distintas cuando me casé y mi marido no era tan bueno como yo pensaba, ¿no? Entonces, es un proceso de trabajo, y quienes trabajan en la atención, yo no trabajo en la atención, pero quienes trabajan en la atención te dicen justamente esto, el largo proceso de develarse a sí misma. ¿Sabes qué? Soy víctima de trata y me estoy dando cuenta que estoy en Uruguay. Capaz que nunca lo dicen, capaz que nunca se lo dicen a sí mismas, ¿no? Si no, yo elegí estar en el trabajo sexual y capaz que no era tanto. Pero también creo que eso se comparte de alguna forma con cosas como el abuso sexual. Digo, quien es víctima de abuso sexual también muchas veces le puede pasar de estar en un lugar difícil, de requerir un proceso de poder reconocerlo. Entonces, creo que trasladándolo a este tema, creo que también pasa algo muy parecido como vos decís, de que claro, no es fácil tampoco para la víctima asumirse como tal, claro, Sí, como tal. Claro que sí. A veces naturalizamos, ¿no? Consideramos que pasa a ser natural vivir de cierta manera. Vos traías el abuso sexual en la niñez, y bueno, a veces se naturaliza, ¿no? Situaciones de violencia sexual, porque entiendo que esto es así. A veces no nos damos cuenta del daño que nos está generando algunas situaciones de violencia en las que vivimos, ¿no? Ujú, por supuesto. Me quedo pensando en algo que lo hablábamos al principio, pero que no sé si me queda del todo claro, y ahí capaz que lo extiendo un poco más a otro tema vinculado, pero más grande, que es la prostitución. Y hasta dónde es legal y hasta dónde no. Porque no, si bien está regulada justamente, entonces ahí, dentro de ciertos marcos, es donde es legal. Decía, yo elegí el trabajo sexual y capaz que no. ¿Dónde está la diferencia? Y bueno, la diferencia está en la autonomía. ¿Cuán autónoma sos? ¿Puedo De dejar de decidir serlo o qué no, por cliente, ejemplo? de decidir cuánto vas a cobrar, de decidir dónde vas a trabajar, en qué condiciones, si el domingo de noche no tenés ganas, no tenés por qué por qué trabajar. O sea, tiene que ver con la autonomía. Porque la trata es un fenómeno, es un problema social que tiene que ver con la explotación, ergo tiene que ver con la autonomía, como contracara, ¿no? ¿Cuán autónomos somos para tomar las decisiones? Entonces, llegamos a un punto que alguien siempre va a decir, porque esto siempre nos pasa, bueno, pero el obrero explotado también es, ¿no? Entonces, esto no es un problema de las mujeres o no es un problema específico de algunos grupos poblacionales. Bueno, sí, es cierto, hay un mecanismo de explotación en el capitalismo extremo, ¿no?
estamos planteando. Pero hay elementos que tienen que ver, que es parte de la discusión que tenemos, elementos que tienen que ver con el trabajo sexual autónomo, cuando tomás ciertas decisiones y cuando no podés tomarlas. No podés tomar ninguna decisión, porque te involucra en todo tu ser, ¿no? Puede ser incluso una situación de prostitución voluntaria que se convierte después en trata. Sí, claro que sí, ¿no? O se convierte en explotación. En trata implica que haya Pero, por un ejemplo, tráfico sí o sí, o no sí, necesariamente. un movimiento, ¿no? Un traslado, ¿no? El desarraigo que decíamos. El desarraigo que decíamos, Que esa ¿no? también es la gran diferencia fundamental entre trata y tráfico, ¿verdad? ¿No? Que Bien. el tráfico ya es más una cuestión de frontera, más distancia. Tráfico es un problema administrativo legal de cumplo o no cumplo con las normas para irme de un país a otro. Eso es el tráfico. Tiene que ver con el movimiento migratorio, tiene que ver con el cumplir o no cumplir con los elementos legales que uno incurre en un momento dependiendo de las normas de ese país, ¿no? Mi tío que entró ilegal a Estados Unidos hace 30 y pico de años, entró con un traficante. Entró con un traficante, ¿no? Ahora, el tema es qué pasa después. O sea, muchas veces están vinculadas la trata y el tráfico, es cierto. Están vinculados, ¿por qué? Porque el tráfico es un proceso que además es voluntario. El tráfico en general, no únicamente, pero en general es voluntario. Es un deseo de las personas de estar mejor en otro lugar. Entonces, aceptan incurrir, digamos, en una serie de incumplimientos administrativos, incumplimientos normativos y pagar para que puedan ser trasladados. En esos trayectos hay otras personas que ven aquellas vulneraciones, aquella vulnerabilidad que están viviendo esas personas y explotan, extraen más. Entonces ahí caen en redes de trata. Están muy vinculadas muchas veces, a veces no. Ahora, es complejo eso ya, digo, se complejiza porque, digamos, sos alguien que incurrió en el tráfico y termina cayendo en la trata. Y digamos que querés denunciarlo o querés ir a la embajada de tu país en ese lugar. O, digo, podés llegar a salir para decirlo. Vos en realidad, en primer lugar, no fuiste medio cómplice de un delito en términos jurídicos porque vos accediste a trasladarte y pasar una frontera de forma ilegal. Eso lo complejiza todo. Por eso estás en una situación de mayor vulnerabilidad. Claro. Por eso mismo. Porque imagínate que en tu interior tú estás diciendo, esto lo hice yo decidí estar acá. Yo decidí salir de Venezuela y venir caminando por Brasil, ¿no? Y sabía que me iba a tener que tomar una lancha, que no sabía bien a quién le estaba pagando, me dijeron un nombre, ¿no? Y de ahí me dijeron que me quedara quieta durante un día hasta que viniera otra gente, porque yo sé que estoy ilegal. Y no quiero que me deporten. Entonces, cumplo con lo que me dicen. Y el que me dice, además, en algún momento es bueno conmigo, me da agua, me ayuda, me trae una milanesa, ¿no? O sea, también hay como estos procesos. Y en ese recorrido después está la explotación extrema, ¿no? de los propios traficantes a el acercamiento de tratantes, las redes que se articulan, en las redes, ¿no? También con el microtráfico. Esto también se empiezan a articular. Entonces, a todo esto, uno llegás, simplemente pasaste, dejaste mucha plata, ¿no? Tenemos muchos relatos de gente que ha dejado $10.000 en el camino de Venezuela a la frontera con Uruguay. Cuando llega a la frontera con Uruguay, en Rivera, en Río Branco o en el Chuy, no tienen un peso, ¿no? En general. Cruzan la frontera y bueno, están en el Uruguay que tienen un poco más de protección, porque normativamente las leyes migratorias, bueno, hay algunos facilitadores para recibir algunos migrantes de algunos países, llegaron al Uruguay. ¿Y acá qué? ¿Se encuentran en qué? Solos, con pocas redes. Hay poca red, las redes sociales se perdieron, porque tus redes quedaron allá lejos, ¿no? En la pandemia, no sé si se acuerdan, había un caso de gente que venía, no me acuerdo si no eran de Senegal, no me acuerdo qué país africano, que se encontraron en el Chuy.
¿no? Adentro de camiones, vivían en camiones. Llegó un hombre de Bangladesh, me De acuerdo. Bangladesh, debe ser ese el caso. Ese llegó solo. Llegó solo, ese no eran varios, por eso no sé si es lo mismo. Entonces había varios casos. Entonces, y esto es lo que pasa en estas fronteras permeables, ¿no? Nuestras fronteras permeables. Y nuestra frontera permeable pasa eso. ¿Vamos a eliminar la frontera permeable? No. La frontera permeable la vamos a dejar permeable para todo lo bueno que tiene esa permeabilidad. No, es imposible, además. Claro. Pero vamos a... o sea, la idea es trabajemos cada vez más, primero para visibilizar el tema y el problema, porque existe, porque está a nuestro alrededor, porque no lo vemos en la construcción, no lo vemos en el ámbito agropecuario, no lo vemos en las whiskerías, ¿no? No lo vemos adentro de los hogares, en lo que es trata explotación en el ámbito doméstico, o sea, no lo vemos si está. Yo tengo una última, después no sé, Sofi, si vos agregás algo más, pero vinculado con lo de las fronteras de la prostitución, siempre se habla de que lo que es ilegal es el proxenetismo, tengo entendido. Pero se sabe que hay madamas o que hay, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre la madama que regentea entre naná y el proxeneta que tendría que ir preso? Prefiero no ponerle nombre porque no sé, digamos, prefiero no ponerle nombre, pero hay un límite difuso entre el proxenetismo. Pensemos que la ley de proxenetismo es una ley... miren el número, 8.808 o algo así, tiene mucho, 8.000 es el número de ley. O sea, sí, pensemos que la de es violencia de una género ley, es la 19.000, es ¿no? la 19.580, la ley de trata es la 19.643, o sea, estamos hablando de leyes de principios del siglo pasado, es la ley de proxenetismo. Entonces, bueno, sí es cierto que a veces se utiliza para tipificar muchos delitos, se sigue utilizando. Y hay algunas líneas finas, ¿no? Es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo, porque esto de lo normativo también a veces nos embreta, ¿no? Tenemos que seguir pensándolo desde este lugar de ampliación de los derechos humanos, de comprender mejor muchos de los conceptos y el problema que estamos teniendo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que actualizar las normas, claramente. Yo quería ya cerrar con la última pregunta. Que le hacemos siempre, y es ¿qué te obsesiona? Para cerrar por en una entrevista tan densa, cerrar con un tono más alto, más positivo. Yo quería hacerlo un poco más espontáneo. Me obsesiona, es tipo la cosa más bajón. No, claro, porque yo quería hacerlo espontáneo, pero bueno, hay que asumir que acá en la tanda le preguntamos, mira que esto lo tenemos que hacer siempre. Y yo les voy a contar lo que les conté hace no unos dijiste días. nada. No dijiste. No les dije que me obsesiona, pero hace unos días venía escuchando la radio en el auto y escuché la voz de Gastón y dije, ¿y a mí qué me obsesiona? No me acuerdo quién habló y qué dijo. A mí me obsesiona el sol. El sol, estar al sol. Si hay sol, yo salgo de mi casa o digo que voy a salir. A veces no salgo, pero el sol, y eso sí, cuando me escuche mi familia, mi compañero, mi hija, se van a reír porque hay sol y allá yo quiero estar al sol. ¿Te gusta la playa o es como estricta? Me encanta la playa. Hago menos de lo que quisiera, pero me encanta. Te puedo preguntar, te puedo hacer una pregunta, pero quiero que me respondas con honestidad. ¿Te cuidas del sol? Poco. Same, o sea, yo estoy en la misma, yo soy una persona muy responsable. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Yo soy obsesivo con el protector solar. Esta es una de mis obsesiones. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Que Chau. pasen bien.